Bienvenidos, bienvenidas a la asignatura Ética Profesional y Valores, a la clase de la semana número 2. Yo soy Andrés Vaca Meneses y vamos a comenzar. Como es ya costumbre en nuestras clases, tenemos que planificar el aprendizaje. Tenemos que asegurarnos que nuestra atención está aquí, que nuestras emociones son las correctas y que todo se presta para nuestro correcto aprendizaje. Es por eso que esta descarga mental que nosotros hacemos siempre al inicio cobra muchísima importancia. El planificar cómo vamos a aprender es parte importante de todo este proceso. Es por eso que las preguntas que hacemos a continuación nos van a servir para guiarnos, para guiar a nuestra mente hacia donde nosotros queremos que llegue, es decir, hacia el aprendizaje. ¿Cómo está tu estado de ánimo en este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Estás tranquilo? ¿Estás inquieto? ¿Dónde está tu atención? ¿Será que tu atención está en tu teléfono celular, en tus pendientes, en tu trabajo, en tu familia? ¿En dónde está? Pensemos hacia dónde se puede fugar tu atención durante esta clase. ¿Será que alguien puede venir e interrumpirte? ¿Cómo está tu ambiente? ¿Estás en un lugar tranquilo? ¿Estás en un lugar óptimo para aprender? Todo esto es importante que nosotros planifiquemos antes de comenzar. También preguntémonos, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos nosotros estudiando? ¿Cómo esto nos va a servir en nuestra vida profesional? Una vez que hemos hecho todo esto, pues podemos ya entrar en materia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre la dimensión personal de la ética profesional. Recordemos, en la clase anterior, estuvimos haciendo nuestro código personal de ética y valores. Y decíamos que va a ser un documento que nos va a guiar hacia construir nuestra identidad ética personal. Recordemos que crear nuestra identidad es un proceso continuo. Esto no pasa de la noche a la mañana. ¿Qué implica qué? Implica que reflexionemos sobre nuestros valores, sobre nuestras creencias, sobre nuestros principios y sobre todo cómo estos guían nuestros pensamientos y, al final del día, nuestras acciones. Nuestra identidad ética es un viaje de autodescubrimiento. Pero ¿para qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar para que nosotros seamos congruentes, es decir, seamos coherentes con nuestros valores. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a querer que seamos conocidos por esto, en donde yo digo una cosa y hago otra. Es decir, nosotros no queremos ser conocidos o tener la fama de hipócritas. Hablemos un poco de eso. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía, fíjense, es esta inconsistencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, en donde yo pregono algo y luego yo no hago lo mismo. Hay una disonancia, una incoherencia entre una y otra cosa. Entonces, en otras palabras, es cuando yo finjo ciertas cualidades, ciertos sentimientos que son contrarios a lo que yo en verdad estoy sintiendo. Fíjense lo que yo les pongo acá. ¿Quién de nosotros quisiera ser conocido o ser asociado con este tipo de palabras? ¿Quién de nosotros quisiera ser incoherente, embustero, falso, mentiroso, impostor, tramposo o doble cara? Creo que ninguno. Pero entonces pensemos, ¿por qué solemos caer en la hipocresía? Fíjense que no hay una sola razón, no hay un solo motivo, y cada persona es distinta y cada una puede caer por algo distinto. Veamos unas cuantas razones. Primero, el miedo al qué dirán. Fíjense que muchas veces estamos preocupados
por la opinión de las otras personas, por lo que adaptamos nosotros nuestro comportamiento según la presión del grupo, para ser coherentes con lo que todos están diciendo. Entonces, yo, como no quiero ser el único que dice que no, entonces me adapto y trato de hacer lo que hacen todos. Otra razón, falta de autoconocimiento. Fíjense que esto es sumamente común. Nosotros que en este momento estamos aprendiendo sobre la ética, sobre los valores, sobre las virtudes, nosotros nos hacemos estas preguntas. Pero fíjense que no muchas personas se ponen a pensar en sí cuáles son sus valores, cuáles son sus virtudes. Y no se diga, pues, escribir nuestro propio código de ética, cosa que ustedes ya lo están haciendo, lo cual ya les separa del resto de las personas, ya les da a ustedes más luces para que ustedes sepan por dónde es su camino. Pero eso no lo hacen todas las personas. Entonces, a veces caemos en la hipocresía por esta falta de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de nuestro propio pensamiento, de nuestras propias creencias. A veces solemos actuar en modo automático. Tercero, la falta de compromiso. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros mismos no estamos comprometidos con lo que decimos pregonar. Nosotros podemos decir que somos disciplinados, que somos valientes, que somos justos. Y el rato de los ratos, el momento de la verdad, pues no lo hacemos. Decimos que vamos a hacer algo y nos resbalamos y no caemos y no lo hacemos. Entonces esa falta de compromiso a veces puede desembocar en estos casos de hipocresía y de incoherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Veamos unos cuantos ejemplos comunes. Predicar la importancia de la salud, pero comer comida chatarra. Criticar a otros por chismear, pero cuando me llega a mí el chisme, yo lo comparto. Decir que yo valoro la honestidad, pero miento para salir de alguna situación difícil. Presumir de ser tolerante, pero al primer ejemplo que puedo dar, pues hago algún comentario discriminatorio. Otro ejemplo que se me ocurría es un jefe que exige mucho a sus empleados a que trabajen horas extras y él no hace lo mismo. Fíjense cómo hay esta incoherencia. Veamos un último ejemplo. Líderes religiosos que predican la humildad, que predican la pobreza, pero que viven en opulencia. Fíjense cómo puede haber una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Vale? Ahora bien, vamos a ver algo sumamente interesante, que es la interpretación subjetiva de la ética y de los valores. Y mucho ojo con esto que vamos a hacer a continuación. Yo les voy a pasar a continuación unas imágenes y les hago 3 preguntas. ¿Reconoces tú la imagen? ¿Qué significa para ti esa imagen? Y finalmente, ¿qué emoción te genera? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Quiero que conforme yo les voy mostrando las imágenes, primero ustedes van a ver si las reconocen o no las reconocen. Segundo, ¿qué significan? ¿Qué están viendo? Y tercero, ¿qué emoción le genera a cada uno? ¿Vale? Vamos a ello. Fíjense en las imágenes que tienen acá. ¿Qué imágenes estamos viendo? Fíjense que si nosotros ponemos nuestra atención en cada una de las que vemos acá, para cada uno de nosotros, pueda que signifique algo distinto. Si preguntamos a una persona qué significa la imagen que tienes
en tal lugar, nos va a dar una respuesta. Quizás otra persona va a tener una emoción totalmente diferente a la que ven acá. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con todo esto? Quiero llegar a esto, fíjense, que como yo lo veo no es necesariamente como tú lo ves. Voy a repetirlo. Como yo veo no es necesariamente como tú ves. Pensemos en las imágenes que acabamos de ver. Cada uno de ustedes, cuando miró eso, seguramente le causó cierta emocionalidad, ¿no es cierto? Ya sea de una manera o de otra manera. A favor, en contra, o quizás se me fue algo indiferente, fíjense, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿por qué yo hago mucha mención a ustedes en este tema de la emocionalidad? ¿Por qué será importante esto? Fíjense que es importante porque nuestras emociones son como un compás, una brújula que nos están avisando lo que es importante para nosotros. Si yo sentí algo fuerte frente a una imagen, frente a una idea, me está dando ciertas luces, fíjense, ya sea a favor o en contra, ya sea que me quiero alejar o acercar. Entonces, fíjense cómo uno tiene que hacer autorreflexión aquí y pensar en estas cosas y decir, ¿cómo me estoy sintiendo con esto? ¿Me siento feliz? ¿Me siento enojado? ¿Me siento frustrado? ¿Me siento ofendido? O más bien, me es indiferente, que también, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo cada uno de nosotros le puede dar una significancia a una imagen. Entonces, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado con una interpretación subjetiva. Recordemos algo. Recordemos que cuando yo veo algo que a mí me gusta, o cuando yo veo algo que no me gusta, yo puedo ser fácilmente influenciado. Mucho ojo con esto que estoy diciendo. Yo puedo favorecer a alguien que piensa como yo. Yo puedo perjudicar a alguien que no comparte mis creencias. Yo puedo juntarme con personas que comparten mis valores, que comparten mis intereses. En otras palabras, que son afines a mí. Como de la misma manera yo puedo evitar o yo puedo discriminar a personas distintas. Y eso tiene un nombre. Esto se conoce como el efecto halo. ¿Qué quiere decir? El efecto halo es atribuir cualidades positivas o negativas a otra persona, basándose solamente en una cualidad o característica. De ahí que digamos que esto es un sesgo cognitivo. Voy a poner un ejemplo, que va a ser muy fácil de entender. Fíjense acá. Hinchas de un mismo equipo. Fíjense acá. Personas que están protestando por un mismo fin. Entonces, ¿dónde nosotros podemos ver esto? Quizás les ha pasado a ustedes, que ustedes ven a alguien que tienen afinidad deportiva, religiosa, política, de gustos, de hobbies, y van a ver cómo empiezan a sentir inconscientemente una afinidad hacia esa persona. Un experimento muy, muy conocido es el del efecto halo. Es cuando nosotros conocemos a una persona atractiva físicamente y automáticamente le dotamos de otras cualidades, como que es buena persona, como que es inteligente, como que es hábil para hacer tal o cual cosa. Y mucho cuidado con eso, porque ahí es donde empiezan los estereotipos.
¿no es cierto? Entonces nosotros empezamos a decir que veo una persona vestida de tal forma y yo ya me hago una idea de esa persona. Asimismo, yo puedo ver una imagen y generar una emocionalidad que puede ser a favor o en contra. Y fíjense cómo eso, porque somos seres humanos y porque tenemos este tipo de sesgos cognitivos, puede hacer que nuestra ética y nuestros valores se vean influenciados muchas veces sin que nos demos cuenta que estamos siendo influenciados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué entré en este tema? Fíjense que yo les puse las imágenes. Justamente traté de buscar ciertas imágenes que puedan tener una carga emocional. ¿Para qué? Para generar en cada uno de ustedes emocionalidad. ¿Y para qué también? Para ver cómo cada uno de ustedes le da un significado distinto a lo mismo. Recordemos pues, uno de los símbolos era un pez, un símbolo de un pez. Quizás para una persona simplemente era un pez. Quizás para otra persona eso significaba el símbolo del cristianismo. Si vimos otra de las imágenes, era simplemente una manzana mordida. Quizás para alguien solo era una manzana mordida. Quizás para otra persona significa una empresa. Quizás para otra persona significa todo el sistema capitalista. Fíjense cómo vimos lo mismo, pero cada uno de nosotros pues fue dándole un significado personal. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos. Por eso yo les ponía estos ejemplos, porque lo que para una persona puede traerle unos recuerdos muy bonitos, quizás la misma imagen para otra persona lo asocia con una emoción negativa. De ahí que decimos que el mundo, la realidad, no es objetiva, sino que nuestra percepción la hace una realidad subjetiva. ¿Vale? Entonces, ¿cómo atamos eso? ¿Cómo atamos eso con los valores? Y yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quisiera que paren el video, pues una vez que lo explique y que lo hagan. Yo quiero que ustedes escriban qué significa para ti ser valiente. ¿Qué significa para ti tener disciplina? ¿Qué significa para ti ser justo? ¿Qué significa para ti ser prudente? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera, fíjense. En el sentido estructural lingüístico de poner, para mí, ser valiente significa esto. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que si bien las palabras, las 4 virtudes cardinales que conversábamos la anterior semana, tienen una definición, tienen un significado. Nosotros podríamos ir al diccionario y buscar la definición de lo que es la valentía, la definición de lo que es la disciplina, la definición de lo que es la justicia y de lo que es ser prudente. Sin embargo, cada uno de nosotros lo puede interpretar a su manera. ¿Qué es lo que quiero que hagan acá? Escriban. ¿Qué es? ¿Cómo ustedes lo viven? ¿Cómo ustedes lo pueden aplicar en su vida? ¿Qué es ser valiente para mí? ¿Qué es tener disciplina? ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser prudente? Porque recordemos eso. Lo que para mí es ser disciplinado, no necesariamente va a ser lo mismo que para ti. ¿Vale? Entonces, visto esto, visto la realidad subjetiva de los valores, llegamos a una parte neurálgica de todo el tema ético, que es el tema de la tolerancia. ¿Vale?
yo les hago aquí una reflexión. ¿Eres tú tolerante con aquellas personas que piensan distinto a ti? Mucho ojo con la respuesta que van a dar. Estoy seguro que lo primero que vino a su mente fue, sí, claro, claro que soy tolerante. ¿Por qué? Porque el ser tolerante se entiende que es una cualidad positiva. ¿No es cierto? Pero quiero que le echemos un poco más de reflexión a esto, porque no hay una respuesta tan blanca o negra. Entonces, podemos hacer nuevamente un ejercicio de autorreflexión. Nuevamente, les invito a que paren el video y que hagan el ejercicio. ¿En qué consiste? Háganse la siguiente pregunta. Yo no tolero que... y completen. A mí me saca de quicio que... A mí me fastidia cuando... Fíjense cómo cada uno de ustedes podría completar esas frases, esas oraciones, sumamente fácil. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Y somos muy conscientes de las cosas que nos fastidian, que nos molestan, que no toleramos, ¿no es cierto? Entonces, el ejercicio aquí es autorreflexionar, lo que hemos venido hablando durante este tiempo. Buscar en nosotros mismos ese conocimiento que está escondido, nuestra propia sombra, y ser muy honestos. Recordemos, este ejercicio que ustedes están haciendo es suyo, no es de nadie más, es suyo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que hay ciertas cosas que yo no tolero, que me fastidian, nos va a dar luces, nos va a indicar un camino de cómo están nuestros valores, cómo están nuestras virtudes y qué es lo que nosotros valoramos y qué no tanto. ¿Vale? Hablando del tema de la tolerancia, yo les quería mostrar acá unos cuantos titulares de la prensa de casos graves cuando no existe la tolerancia, cuando existen estos llamados crímenes de odio. Entonces, yo me puse a investigar y claro, pues los resultados me golpearon bastante porque hay muchísimos titulares que hablan sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, casos, ya que tocábamos del tema de los hinchas del fútbol, casos de hinchas que son violentos, que asesinaron a otro tipo de hinchas solamente por el hecho de ser de otro equipo. Imagínense eso. Casos de personas que cometen actos violentos contra personas de otra religión. Casos de personas xenófobas que hacen insultos, que dan insultos a jugadores de fútbol, por ejemplo. Casos de ataques violentos contra personas de comunidades LGTBQ. Y así como yo pongo acá, pues hay un sinnúmero, y ustedes deben haber escuchado muchísimos casos de esto. Entonces, ¿por qué es importante hablar de todo esto? ¿Por qué será importante? Justamente por la interpretación subjetiva. Entonces, recordemos eso. Yo no veo lo mismo que tú estás viendo. Y por eso les pongo este dibujo acá que es sumamente ilustrativo, en el cual dos personas, cada uno desde su perspectiva, está en lo correcto. Fíjense en el dibujo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cada uno tiene una interpretación distinta de la realidad. Y que eso está bien. Es correcto que sea así. Es correcto que ustedes tengan su opinión. Es correcto que ustedes tengan sus creencias,
tengan sus valores y es correcto que otras personas no los compartan. Cada quien es diferente y cada quien está mirando desde su perspectiva. Recordemos siempre eso, que cuando nos encontramos con personas que no piensan igual que nosotros, tenemos que entender que ellos están mirando esta realidad, este mundo en el que vivimos, a través de sus percepciones subjetivas. Yo lo veo desde mi perspectiva, con mis lentes, de mi experiencia previa, de mis creencias, de mis valores, de la forma en la que yo veo el mundo. Y tengo todo el derecho de hacerlo. Así como cada uno de ustedes tiene también el derecho de pensar a su manera. Fíjense este ejemplo de acá. El árbol viene a ser la realidad objetiva. Y fíjense lo que piensa cada persona. La interpretación subjetiva que tiene cada persona viendo lo mismo. Fíjense cómo nosotros viendo las imágenes que les mostré hace un momento, pues cada uno pudo haber tenido una interpretación totalmente subjetiva. Capaz a uno le gustó y a otro no le gustó. Y está bien que sea así. Por eso yo les decía que cada uno de nosotros vemos el mundo no como es, sino como somos. Vemos el mundo no como es, sino como nosotros somos. ¿Vale? Y esto está perfecto. ¿Por qué? Porque ahí radica esta importancia que venimos hablando de la tolerancia, del respeto y de la empatía. Entonces, ¿qué decimos acá? Decimos, mira, yo no pienso igual que tú, pero lo respeto. Así que espero que tú hagas lo mismo con mi hijo. Recordemos lo que decíamos en la anterior semana del estoicismo, en el cual yo debo saber qué cosas yo sí controlo y qué cosas yo no controlo. Entonces yo sí puedo controlar, sí está en mi campo de acción, el respetarte por pensar distinto. Pero ustedes han de haber encontrado, como yo, como cualquier persona, que va a haber personas que no nos respetan por nuestras creencias y por nuestro pensamiento. Y está bien, nosotros no podemos hacer nada por cambiarle a la otra persona. Pero sí podemos hacer algo y mucho por cambiarnos a nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, qué importante, fíjense ustedes, esto de la tolerancia. Ya vimos, yo no estoy viendo lo mismo que ustedes y está bien. Entonces yo tengo que aprender a respetar tu punto de vista, ¿no es cierto? Y fíjense algo, que el tema del respeto, de la empatía, de la tolerancia, es algo que tenemos que ir desarrollando. Es algo que tenemos que ir aprendiendo a hacer. Solamente a muy pocas personas se les da súper natural ser empático, ser tolerante, ser respetuoso. El resto de nosotros tenemos que ir practicándolo en nuestro día a día para volvernos buenos en ello. Y para eso, un ejercicio muy, muy interesante es el de tratar de escuchar con respeto. Entonces yo les pongo acá unos ejemplos que también en algún momento me gustaría que ustedes lo practiquen. Ustedes pueden tomarle una captura de pantalla, pueden poner pausa al video y pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Tú estás a favor o en contra de? Y fíjense que yo les pongo ahí algunos temas que son a priori controversiales. Y fíjense cómo está planteada la pregunta y es a propósito. Fíjense que a propósito les estoy poniendo, ¿estás a favor o en contra de la eutanasia, del aborto, del homosexualismo, de la vida después de la muerte, del socialismo, de la viveza criolla, del mejor equipo del Ecuador, del capitalismo,
de la pena de muerte? ¿Estás a favor o estás en contra? Fíjense que estos tipos de tema suelen ser, llamémosle entre comillas, delicados, controversiales, que justamente incitan a tomar posturas. Entonces, ¿qué es lo interesante de este ejercicio? Que cuando ustedes se sienten a conversar, y la idea sería que ustedes conversen con alguien que no piensa igual que ustedes. Es decir, ¿cuál es el ejercicio? Que si ustedes están a favor de alguna de estas cosas o están en contra de alguna de estas cosas, encuentren a alguien, algún conocido, familiar, amigo, compañero, colega, que no piense igual que ustedes. ¿Y cuál es el ejercicio? Y fíjense lo complicado de esto, porque no nos viene natural. Por eso les digo, hay que ir trabajándolo, tenemos que ir desarrollándolo. Y sentémonos a conversar, a escuchar su punto de vista, ya que nos explique por qué piensa así, por qué está a favor de esto, por qué está en contra de esto. Y claro, luego ustedes dan sus argumentos, por qué ustedes están a favor, por qué ustedes piensan esto, por qué están en contra. Y fíjense qué van a conseguir con eso. Y háganse las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más difícil de escuchar una postura distinta a la mía? Fíjense que estos tipos de temas generan pasiones, generan mucha emocionalidad. Por eso les decía, por eso estaba puesto a propósito, de una manera un poco picante. ¿Qué fue lo más difícil de sentarte con alguien y escuchar una postura distinta a la tuya? ¿Tenía sentido lo que decía la otra persona? Fíjense esto que les pregunto. ¿Tenía sentido? Es decir, sus argumentos. ¿Tenían sentido para ti o no? ¿Cómo sentías que tus propios prejuicios influenciaban en los argumentos que escuchaba? ¿Sentías la necesidad de corregirle, entre comillas, corregirle a la otra persona? ¿Sentías ya esa emocionalidad de decir, es que está equivocado, es que no es así? ¿Qué ganas de corregirle en sus argumentos? Fíjense qué interesante este ejercicio para ir desarrollando en nosotros la tolerancia, la empatía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les digo acá? Que ser tolerante, ser respetuoso, requiere de práctica. Recuerda lo que decíamos en la primera clase que tuvimos, esta mentalidad de crecimiento que hablábamos, en el cual nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Es que yo no soy tolerante todavía. Yo no sé de esto todavía, pero puedo aprender a ser tolerante, pero puedo desarrollar mi capacidad de ser respetuoso con los que no piensan igual que yo. ¿Vale? Y antes de pasar al siguiente tema, quiero dejarles con esto. Está bien que ustedes no tengan una opinión acerca de todo. Fíjense que hoy en redes sociales, sobre todo en redes sociales, se ven mucho los expertos entre comillas, en el cual todos opinan sobre todo. Todos tienen una opinión sobre todo. Y yo a veces me cuestiono a mí mismo y digo, está bien no tener una opinión. A mí me gusta practicar mucho lo que se llama la ignorancia selectiva, en donde yo quiero a propósito ser ignorante en ciertos temas que no me interesan, que no me suman, que no tengo yo ninguna injerencia. A propósito quiero ser ignorante en esos temas. Y a propósito no quiero tener yo una opinión acerca de eso. Les dejo con esa reflexión. Vamos entonces, para ya ir cerrando esta clase, a hablar sobre la autoevaluación y la heteroevaluación basada en la ética y los valores. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo me veo a mí mismo frente a cómo me ven los otros? Fíjense estas dos cosas y prepárense para hacer nuevamente una actividad muy, muy reflexiva.
¿Qué vamos a necesitar? Y por eso les pongo yo acá un espejo. Aquí fíjense el simbolismo del espejo. Quiero verme, quiero reflejarme en otra persona. Aquí el espejo pues va a ser de símbolo de otra persona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que cada uno de ustedes encuentre a 3 personas que ustedes sientan que pues más o menos les conocen a ustedes. Puede ser su mejor amigo, su mejor amiga, su pareja, sus padres, sus compañeros, algún primo, tío, alguien que ustedes sientan que digan, yo creo que esa persona sí me conoce, ¿vale? Y quiero que hagan las siguientes preguntas. Primero, ustedes con las preguntas que ven a la izquierda, quiero que ustedes mismos las contesten. Recuerden, con mucha honestidad. Y luego, las mismas preguntas, quiero que les hagan a cada uno de estas personas. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo van las preguntas. Entonces, primero, pónganse el chip de que ustedes mismos se contestan. ¿Cuáles son las 3 cualidades más positivas que yo tengo? Y ustedes anotan, fíjense. Según ustedes, ¿cuáles sus 3 cualidades más positivas? Siguiente, ¿cuál es mi mayor motivación en la vida? ¿Cuál es mi mayor sueño? ¿Qué me hace enojar con facilidad? ¿En qué 3 cosas yo destaco? ¿Qué es para mí el éxito? ¿Qué es lo que más valoro en mi vida? Vale, entonces una vez que ustedes contesten esto, fíjense qué poderoso va a ser que ustedes pregunten esto a sus padres, por ejemplo, y le pregunten a su pareja, ¿qué es para mí el éxito? Y fíjense qué les dicen, qué les responden. ¿En qué 3 cosas crees que yo destaco? ¿Tú qué crees que me hace enojar con facilidad? Pregúntenle a su amigo, a su amiga, a su primo, a cualquier persona que les conozca. Pregúntenle, ¿cuál es mi mayor sueño? Y van a ir viendo cómo las respuestas, que es esta heteroevaluación, recuerden un espejo, créanme que les va a sorprender. Y por eso vamos a encontrar una brecha entre cómo yo me veo y cómo me ven los demás. Muchas veces nos vamos a sorprender, muchísimas veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir cerrando estas brechas? Primero, analicemos los resultados. Vamos a comparar las valoraciones que hice yo frente a las que hicieron los demás de mí. ¿En qué coincidimos? ¿Cuáles de estas respuestas son iguales? ¿En cuáles son completamente distintas? Quizás resulta que para mí yo tenía una idea de mí y mi pareja me ve de otra forma completamente distinta. De ahí, reflexionemos sobre las razones de estas discrepancias. ¿Por qué hay esta discrepancia? Si yo pensé que yo me veía así, si la imagen que yo tengo de mí mismo es una y resulta que las otras personas me ven de una forma totalmente distinta, ¿dónde está la discrepancia? Después, busquemos esta retroalimentación. ¿En dónde? En la persona que lo hizo. Entonces, la persona que me evaluó, me hizo esta heteroevaluación, yo quiero entender su punto de vista. Quiero que esta persona me dé ejemplos, me diga, yo te veo así, Andrés, por estas razones. Es que ¿sabes por qué te digo esto? Porque te acuerdas de esa vez que tú hiciste tal y cual. Es que verás, cada que yo te pregunto algo, tú sueles contestar así. Entonces, fíjense cómo, con estos ejemplos, con estos argumentos, estas razones, nosotros vamos a ir entendiéndonos a nosotros mismos, recuerden. Y nos va a dar
muchísimas, muchísimas luces sobre cómo nosotros nos estamos proyectando. Ahora bien, ¿qué es importante también notar en esto? Que si las tres personas o varias personas pues te ven igual, quizás lo más probable es que están viendo algo que tú no ves, o tú no quieres ver, o tú no quieres aceptar en ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Armar un plan de acción. ¿Por qué? Porque nosotros queremos definir esta imagen virtuosa, esta identidad ética que hemos venido hablando, de cómo yo me veo, cómo es mi yo ideal, cuáles son los valores que yo quiero en verdad personificar. Recordemos, yo no quiero que me vean como un doble cara, como un hipócrita. No, yo no quiero ser eso. Yo quiero ser una persona virtuosa, una persona coherente, una persona ética, moral, que se destaca por su profesionalismo, por todas las virtudes éticas que ustedes se ponen a sí mismos. ¿Vale? Porque recordemos eso, que cada uno de nosotros nos vamos a ir construyendo de acuerdo a qué, a la imagen que tengamos en nuestra mente de cómo queremos ser. Entonces yo quiero tener estas virtudes, yo quiero tener estas características. Entonces empiezo a trabajar en eso. Yo puedo decir, yo pensé que era alguien paciente y al hacer el ejercicio resulta que no, resulta que me ven las otras personas como alguien muy impaciente. Fíjense cómo eso me da el camino, me da las luces para yo poder trabajar en mí mismo. ¿Vale? Entonces, para finalizar la clase del día de hoy, les quiero dejar con una frase y una reflexión. La frase del gran profesor Richard Feynman dice: el primer principio es que no debes engañarte a ti mismo y eres la persona más fácil de engañar. Entonces eso nos lleva a la reflexión final. ¿Estamos siendo honestos con nosotros mismos, con lo que pregonamos? ¿Somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos? Muchísimas gracias.